Seguimos conversando acerca de la responsabilidad. Acuérdense que venimos con una temática de hace 2 meses ya, el mes de febrero, lo que vamos cubriendo del mes de marzo. Venimos hablando de la responsabilidad, tocamos temas como la autoestima, conocernos a nosotros mismos. Empezamos hablando de toda la parte de decisiones. La semana pasada hablamos de la responsabilidad con la salud. Y en el día de hoy vamos a hablar, o lo que quiero hablar en el día de hoy es acerca de la mente. Los desafíos que tenemos nosotros en esta cajita que se llama mente, ¿verdad? ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque algo con lo que te vas a enfrentar o con lo que se enfrenta el ser humano diariamente es con la mente. Todo el mundo se dirige por unas emociones, y esas emociones causan reacciones. Te repito, tú te diriges por unas emociones internamente, y esas emociones te hacen reaccionar. ¿Qué sucede? Que cuando tú reaccionas de una manera, de la misma manera y de la misma manera, ya después no vas a pensar para reaccionar. Entonces nos anclamos a esa manera de reaccionar. Entonces yo grito todo el tiempo y ¿qué pasa? Que ya no pienso, sino que cuando reacciono voy a gritar, porque eso es, ya no lo veo, ya no pienso, sino que reacciono de una manera, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez? Pregúntate si lo que te estoy diciendo, no solamente en el ejemplo que te estoy dando, sino en otros ámbitos de tu vida. Sin reaccionar, sin pensar, reacciona. Pero lo fregado del asunto, o lo complicado, es que cuando nos queremos dar cuenta o decimos, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué hice esto de esta manera? Entonces, ¿qué pasa? Es fácil cargar con los errores del pasado. Es fácil vivir con los pensamientos del ayer. Hay veces pensamos y no nos damos cuenta de esa nube negra que tenemos en nuestra mente. Y no es fácil, hay veces, y nos cargamos con esa inseguridad. Y lo más complicado, lo más complejo es que esa nube negra nos cega la mente, ¿verdad? Puede ser resentimientos del ayer, sentimientos de culpa, amarguras, dudas sobre el presente, sobre el futuro, qué sé yo, preocupaciones, ansiedad. El problema es que esos pensamientos negativos te roban para pensar positivamente. Entonces, yo recuerdo que mis abuelos tenían una casita modesta, una casa muy pequeña, donde yo los primeros años de mi vida me crié. Esa casita era de muchas carencias. Resulta que mi mamá, por querer conservar como que esa herencia, mi mamá decidió comprar esa casita, y poco a poco la fue remodelando. La fue poniendo un poco más simpática, cambiándole paredes, cambiándole piso, cambiándole otras cositas. Resulta que mi mamá decidió ponerles unos ventiladores, nevera, y cada vez que se prendía la nevera, los fusibles se disparaban. Buscó un eléctrico, y ese eléctrico le dijo: señora, lo que pasa es que esta casa solamente tiene una línea viva. Los eléctricos aquí me pueden entender o me pueden explicar un poco mejor del tema. Solamente un solo cable, la casa tiene un solo cable. O sea, por la casa internamente cogía la línea viva. Y lógicamente que cada vez que se cargaba, eso se disparaba. ¿Qué pasó? Que ella puso la casa bonita, pero la electricidad va desafortunadamente por las paredes. Los cables van internamente. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Una reingeniería, tumbar paredes o a picar paredes para poder organizar bien la electricidad. ¿Y qué pasa? Que eso no sucede a nosotros. Tú puedes ser una nueva criatura,
puedes recibir a Cristo, pero piensas en las cosas del pasado. Piensas todavía en ese viejo hombre. Internamente no pasa nada en ti. Y esto a mí me confrontó, porque el primero confrontado con esta prédica cuando la estaba armando soy yo. O sea, sí, puedo predicarte simpático, puedo predicarte bonito, pero internamente ¿qué pasa? Todavía grito a mi esposa, todavía grito a mis hijas. ¿Qué pasa contigo? Te lo voy a ilustrar con esta cajita que mi hijita mayor me la hizo. Le dije, tienes una tarea, y ella la hizo ayer. La voy a poner aquí. Vamos a hablar mucho de esa cajita. Hazte ver que esa cajita es tu mente. Esa caja tiene un límite. No le cabe, si la vas a llenar de papel, no le cabe un papel más. Por más que quieras meterle, no le cabe más. Tus pensamientos están acá. ¿Qué pasa con los pensamientos? Los pensamientos juegan un papel y es como si tú tuvieras un recipiente de agua, ¿verdad? A ese recipiente de agua tú le echas aceite. ¿Qué pasa con el aceite del agua? Al ser el aceite más denso, lógicamente que él se va a la superficie. Por más agua que tú le eches, el aceite siempre va a subir. Con los pensamientos pasa igual. Tú no puedes meter pensamientos buenos, pensamientos que te lleven a victoria, si tú todavía tienes pensamientos arraigados del pasado. Si todavía tienes ese cablecito y no tienes una electricidad vieja. Entonces hay una capacidad. Estamos hablando de responsabilidad con la mente. ¿Qué responsabilidad tienes tú para meter en esta caja? ¿Qué metes diariamente acá? ¿Ok? Entonces, en el día de hoy vamos a tratar de desglosar, identificar. Normalmente, ¿qué llenamos? ¿De qué llenamos esa bendita caja? ¿Qué le echamos todos los días a esa caja? Vamos a darte algunos ideas. Pero en primer lugar, antes de comenzar a hablar de todo esto, hay que identificar por qué hacemos lo que hacemos. O sea, por qué reaccionamos o por qué abordamos cada situación de cierta manera. Y lo primero que tenemos que identificar es que venimos de una naturaleza pecaminosa. Nuestro abuelo Adán nos dejó una herencia. ¿Cuál es esa herencia? El pecadito, ¿verdad? Y esas consecuencias cayeron sobre nosotros. Ahora, para tener victoria sobre ese pecado, tenemos que reconocerlo, crucificarlo. Y lo más importante, al reconocerlo y al crucificarlo, comenzar a trabajar con Dios para poder salir victorioso. Pero la razón por la cual hoy quiero detenerme y hoy vamos a gastar todo el tiempo en esta parte, en el por qué hacemos lo que hacemos, son por conductas aprendidas en casa. O sea, yo después de estudiar este tema, o sea, soy un fiel convencido que nosotros no heredamos los pecados de nuestros padres. Nosotros lo que hacemos es copiamos las conductas de nuestros padres. Lo que yo vi en mi papá, trato de copiarlo. Mi papá era porque todavía oro todos los días por él. Mi papá es un hombre gritón. Todos los días el grito era sus buenos días. Y eso fue lo que yo vi. ¿Qué viste tú o qué has visto tú de tus padres? Vamos a comenzar a mirar, ¿verdad? Esa parte. Entonces, hay algo que tiene un efecto muy, muy fuerte, muy arraigado en nuestras vidas, y son esas fortalezas mentales. Las fortalezas mentales son pensamientos que nosotros conscientemente tenemos o inconscientemente tenemos. Ahora, los pensamientos conscientes, lógicamente, son conscientes. Nosotros sabemos que los tenemos, vaya que sean buenos o vaya que sean malos, pero somos conscientes de que están. Lo complicado es identificar los del subconsciente, los que nosotros no nos damos cuenta por qué reaccionamos, sino cuando ya
hemos metido la de caminar. ¿Ok? Entonces, esos pensamientos, cuando a veces nosotros no nos damos cuenta, y es cuando cuando realmente nos damos cuenta, es cuando el comportamiento que tenemos hacia eso, ya no hay nada que hacer, ya reaccionamos. Como malas experiencias que hemos tenido, qué sé yo, algún trauma, faltantes, abusos físicos, abusos verbales, las experiencias como el abandono. Fíjate que mi papá biológico lo mataron cuando yo tenía 1 año de nacido. Y mi mamá me deja con mis abuelos en esta casita que te comenté. Y ella se va, nos deja en un pueblo y ella se va a otra ciudad, se va a la ciudad a trabajar. Y me recoge nuevamente cuando yo tenía 7, 8 años de vida. Mi autoridad, o lo que yo vi, fue mi abuelo. Si te hablo de que mi papá, el que me crió, era gritón, este era el triple. Y yo crecí hasta mis 33 años de vida, cuando conocí a Cristo, con esa experiencia del pasado de abandono. Y yo lloraba sin saber por qué. Hasta que esta parte tuve que trabajarla fuertemente para poder sanar esa parte de mi vida. La infidelidad, el divorcio, una traición. A veces tenemos personas que nosotros no creemos que nos van a hacer algo y nos juegan una mala pasada por confiar y nos traicionan. Y eso lo llevamos marcado en nuestra vida, nos llevamos marcado en nuestra mente, que no nos deja avanzar, ¿verdad? Votos internos que a veces tenemos. O sea, todas estas experiencias son fortalezas mentales. O sea, dolor, temor, complejo, malicia, desconfianza. A veces somos tan desconfiados porque fue lo que yo vi. Mi papá me decía: confíes en nadie. El que te la hace, la paga. Entonces, guiones en la mente que a veces nos vamos formando. Y hay una cuestión bastante compleja, y es a veces la idea que nos hacemos de Dios. O sea, crecemos con una fortaleza acerca del concepto que tenemos de Dios. Y aún lo más fregado y lo más complicado es que tenemos fortalezas con nosotros mismos. O sea, ¿qué pensamos nosotros de nosotros mismos? Que somos incapaces, que no podemos. Un sinnúmero de cosas. O sea, cuando esto sucede, el enemigo trata de influenciar. La mentira del enemigo influencia sobre ti, y es muy difícil renovar la mente. No fue fácil renovar esa mente, y no fue fácil salir de ese esquema donde yo estaba, que parecía que el abandono en mí era siempre, a pesar de que tenía a mi esposa, a pesar de que tenía a mi hija que ya había nacido, a pesar de que me rodeaba gente que me amaba, yo me sentía que me habían abandonado desde chiquillo, y eso no me dejaba amar, eso no me dejaba avanzar. Y no fue fácil renovar mi mente. No fue fácil, no sé que no va a ser fácil para ti si estás pasando un momento donde no vas a poder hacer algo, donde tú estás luchando, porque no es sencillo. El diablo nos pone, o el enemigo nos pone todos los días esas barreras, y solamente lo podemos hacer cuando nos ponemos el cinturón de la verdad, la armadura que Dios nos dio. En Efesios, Pablo nos habla sobre esa guerra espiritual que diariamente nosotros tenemos que tener. Él habla sobre el yelmo de la salvación, sobre el escudo de la fe, la coraza de justicia, la espada del espíritu. Pero también habla sobre la verdad. Y eso significa vivir en la verdad. No en lo supuesto, en las perspectivas, qué piensa el uno, qué piensa el otro. En las amarguras, en los sentimientos, en los desdenes. ¿Qué
ha dejado o qué has sembrado o con qué has venido luchando. Entonces, surge una pregunta. ¿Puede influenciar nuestra mente el enemigo? Te pregunto, ¿cree que sí las puede influenciar? Obviamente al que no tiene a Cristo, al que no vive con Cristo, hey, come on, o sea, nada que hacer, hello, nada que hacer. El enemigo puede influenciar en esa persona. Y lo vemos, mira lo que dice 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Ahí está. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Amigos, si tú todavía crees que te pasa esto, es porque no has nacido de nuevo. Sencillo. Ratificado en Efesios 4:17. Con la autoridad del Señor dijo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Le hablaba a los gentiles, porque ellos están irremediablemente confundidos. Ahora te pregunto, ¿estás confundido o no estás? Y luego enumera una serie de características. Confusión, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Características. Ahora, eso es claro para la persona que no tiene a Cristo en el corazón. Ahora te hago la pregunta, tú que vienes a la iglesia, tú que te consideras cristiano, ¿crees que el enemigo puede influenciar en ti? ¿Puede el enemigo influenciar en la vida de un cristiano? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a contrarrestar esto. Mira lo que dice 1 Juan 5:18. Dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. No practicar el pecado. Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. O sea, según este versículo, no te puede tocar. Pero nosotros no podemos hacer doctrina de un solo versículo. Tenemos que mirar otros versículos porque los versículos no se contradicen, los versículos se complementan, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice 1 de Pedro 5:8-9? Dice: estén alerta. Pedro aquí le habla a los cristianos, ojo, le habla a los cristianos. Ojo, estén alerta, pila, mosca. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente. Si dudas papaya, lógicamente que va a poder influenciar en ti. Mira lo que dice el versículo 9. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Guerra espiritual, orando, levantándote todos los días a hacer tu devocional, levantándote los martes, los jueves a las 5 de la mañana, la carne, como me dice mi esposa, a las 5 de la mañana cuando suena el alarma para hacer el devocional, la carne. ¿Y qué decimos? No, pasa que hoy es en inglés, hoy no vamos a entrar. Es que es viva, me hace caer. Y yo sigo durmiendo. Si no me mantengo firme, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lógicamente que sí puede influenciarte. Mira lo que dice Romanos 1:21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, o sea, te está hablando a ti. Ellos conocen de Dios, pero no quisieron adorarlo. Empieza la alabanza y yo veo pacientes así. Y todo el mundo aquí dando, saltando, y yo veo pacientes así. No lo adora. Entonces, ¿qué vienes a hacer aquí a la iglesia si no vienes a adorar? Te pregunto. ¿Adoras y le das el respeto que el tipo se merece?
Porque no quisieron adorarlo ni darle gracias. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Deja de inventar cosas que no son. Deja de inventar ideitas, porque sí puede influenciar en ti sobre y la oscuridad y la confusión te van a tocar. Ahora bien, estamos hablando de la responsabilidad de la mente. Mira lo que dice Proverbios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces nosotros hacemos lo que nuestra mente tiene. El enemigo sí puede acechar al cristiano, ¿verdad? Romanos 5:8. Los que están dominados por naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que agradan al Espíritu. Familia, ¿en qué piensas tú? ¿En qué estás pensando tú? ¿O cómo estás pensando? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? El salmista decía que mi pensamiento y las palabras de mi boca agraden a Dios. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy comportando? Por eso te decía que el primer confrontado con esta palabra fui yo. Porque es muy fácil levantar la voz, es muy fácil hablar del prójimo. Y vaya que eso sí somos chismosos. O sea, a veces nos gusta hablar un poco del que tenemos al lado. Entonces, la pregunta, ¿qué vamos a hacer con estos pensamientos que metemos en esta caja? ¿Qué vamos a hacer allí? Entonces, vamos a tratar de identificar. Ya llegamos, te di la parte bíblica. Ahora vamos a ver un poquito la parte práctica. O sea, ¿cuáles son esos pensamientos que nos tienen a nosotros cautivos? Esos pensamientos que no nos dejan avanzar, ¿verdad? Y son sumamente importantes identificarlos. O sea, dicen por ahí que Jesús puede estar en nuestro corazón, pero el abuelo sigue estando en nuestros huesos. O sea, podemos ser nuevas criaturas, pero todavía tenemos pensamientos del antiguo hombre, del antiguo yo, ¿verdad? Y a veces tenemos esas conductas que se vuelven fortalezas mentales. Y un ejemplo es, por ejemplo, el papá infiel. Un papá infiel. O sea, ¿cómo piensan los hijos de un papá infiel? Fíjate que yo crecí en un hogar, esos 6 años, que te dije, 7 años, yo tenía un tío que fue como mi figura, que yo lo amo. Y el tío mío tenía una mujer aquí y que vivía acá, y la otra mujer vivía a la vuelta. Y las dos, una le cuidaba el hijo a la otra. Eso fue lo que yo vi. Cuando yo estaba casado, yo le decía a Adriana, esto da para una prédica, el testimonio de mi esposa conmigo, pero no es el punto. Lo que quiero llevarte es, yo le decía a ella, tráeme un hombre fiel aquí, pónmelo al frente, y el día que yo sea fiel, ese día yo soy fiel. Porque mi tío me decía, hijo, si tú tienes para mantener una, tienes para mantener 2. Mi abuela, no, es que tu abuelo. Eso fue lo que yo vi. Entonces, ¿cómo piensa o cómo se comporta ese hombre? ¿Cómo esa fortaleza nos lleva, ¿verdad?, a pensar de cierta manera? Ahora, ¿cómo piensan las hijas de un hombre infiel? Que todos los hombres somos vagabundos, perros, por no decir otra cosa porque no sé cómo traducirlo allá. Ahora,
O sea, eso es cierto. ¿Será cierto eso? ¿De que todos los hombres somos iguales? O sea, yo me levanté de eso y yo te puedo decir que no somos iguales. O sea, no somos iguales. Son fortalezas que nosotros traemos al matrimonio, traemos a nuestra vida y eso nos pasa. Entonces, ¿qué resultado tiene de que un hombre sea infiel a una mujer? Que convierte a una mujer celosa. O sea, una mujer celosa, el producto de celo es por algo. O vio a su papá ser infiel, o un patrón en su niñez, en sus primeros años de vida, vio a alguien de autoridad hacer eso, y eso la volvió ser celosa, y viene de remate, se consigue un hombre infiel. ¿Qué va a suceder? Una mujer celosa. Pregúntate, si está pasando eso en tu vida, mira las raíces de cómo fueron tus padres, para poder identificar si ese celo viene de alguna fortaleza mental, porque eso fue creado. Tú no naciste celosa, o tú no naciste celoso, porque puede pasar también al revés. O sea, naciste de un hogar donde la infiel fue la mujer, ¿en qué crea? El pensamiento en el hijo. Que todas las mujeres son, no lo voy a decir. O sea, quiero en esta parte. Entonces, hay otra tendencia y es de generalizar. Generalizamos, ¿verdad? Y quiero ilustrarlo con una frase. Todos los hombres somos. Ya no les dije ya que por favor, que no somos cortados con la misma tijera. ¿Ah? O sea, no somos, son fortalezas. Son fortalezas. Todas las santandereanas generalizamos. Todas las santandereanas. Todos los costeños somos flojazos, parranderos, o sea, mujeriegos, corronchos. Mira que es un estigma fuerte los costeños, los que aquí todos somos de Colombia, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? ¿Hay alguno? Ah, ok. En la costa norte de Colombia, nos dicen costeños por estar frente al Caribe, y tenemos una manera de ser muy, ya tú sabes, ya tú sabes. Y en el interior del país, en Bogotá, tienen una idea de que nosotros somos unos flojazos, somos parranderos, somos, mejor dicho, somos lo peor. Y yo lo viví en carne propia. Estuve 5 meses en Bogotá y fue terrible esos 5 meses. Por eso el Rolo y el gato son ingratos. O sea, yo no gusto el Rolo, que me... Ah, mentira. Mentira. Es que los Padillas somos así. Es que los Romeros somos así. Es que los Aldana somos así. No sé qué apellido seas tú. O sea, mírate qué fortalezas hay o qué has creado por ser tú de la familia que vienes, por ser de la región que vienes, por ser colombiano, por ser ecuatoriano, por ser qué sé yo, ¿verdad? En esta parte, cuando yo estaba chamaco, 10 años más o menos, mi papá me tuvo que meter a practicar boxeo, porque yo era el saquito de un bellaquito, de un muchacho que se apellida Padilla. Es que los Padillas somos los duros acá. Y ese muchachito me daba unas tundas. Yo le tenía miedo porque él era de los Padillas. Hasta que ya mi papá ya como que no aguantó y todos los, me moreteaba y me metió a practicar boxeo
Aprendí y ya después lo fregaba yo a él. Entonces, ¿verdad? O sea, ¿qué fortaleza nos hacemos nosotros en ese sentido? ¿Qué fortaleza? Espérate ahí que esta vena se movió. ¿Por dónde iba? Ahora, hay otras fortalezas y son formadas por las malas experiencias que hemos tenido, ¿verdad? La vida me enseñó a que no puedo confiar en nadie. O sea, golpes que te han sucedido, experiencias que han pasado en tu vida y no te permiten confiar en la persona que tienes al lado o en la persona que Dios te dio o que la vida te ha puesto como compañero de trabajo, como compañera de trabajo. Y eso no es cierto. O sea, la Biblia nos invita a que nos amemos los unos a los otros. Pero, lógicamente, que confiemos en la persona de Jesús, en esa persona, no en la persona. ¿Me hago entender? O sea, si esa persona ya se dice ser nueva criatura y ser hijo de Dios, debería actuar como hijo de Dios. Entonces no todos somos iguales y no debemos hacernos esas fortalezas. Pregúntale al que tienes al lado: yo confío en ti. O dile: yo confío en ti. ¿Será que sí puedes confiar en la persona que tienes al lado? Sí. Aunque no la conozcas, pero ¿será que sí puedes confiar en ella? Sí, ¿verdad? Sí es posible. Sí es posible, porque vemos la vida de esa persona que vive en Jesús. La vida me enseñó que detrás de una buena acción siempre hay una intención. Y yo le hago el desayuno a Adriana y me dice: ¿qué quieres? Le llevo un ramo de rosas. Nunca le doy un ramo de rosas, y el día que le llevo el ramo de rosas, ¿quién sabe qué querrás? Ni más le traje el ramo de rosas. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza o hay un pensamiento que detrás de una acción siempre quiero algo. ¿No te ha pasado? ¿No les ha pasado ese casito a ustedes? Ay, los santos orinan agua bendita. Mira esta. La manera de criticar. La vida me enseñó a no dar papaya. A que si doy papaya, estoy perdido. Papaya es... Ayúdenme. A no dar papaya. Porque doy... ¿A no qué? A no dar ventaja. Ya, bueno, que escuche Laura. Borremos esa, pero ahí está. Sigamos. Las amarguras y resentimientos. Mira, si tú has pasado tu vida tirando rodillas 4 horas para perdonar y después sigues con ese resentimiento, porque gastas tu tiempo. Entonces, ¿para qué perdonas si todavía no has sacado ese resentimiento internamente de ti? Perdona es de corazón. Sí, te perdono, esposa mía, porque no me hiciste el desayuno esta mañana. Porque me levanté, me tocó tomar agua y me tomé un banano. Me comí un banano. Imagínate. O sea, es un ejemplo, ojo, eso no sucedió. Porque ya me está mirando ya como que esa me la desquito en la casa. Muchachos, o sea, realmente, o sea, ¿cómo vives tú con el prójimo? O sea, ¿será que Dios sí puede sanar? Nosotros somos testimonio de que sí se puede sanar,
de que sí se pueden olvidar esas amarguras. Unos que piensan que no se pueden casar. Oh, el matrimonio no es para mí, porque no vieron una figura en sus padres de matrimonio. O en su defecto, ven el divorcio como una opción. Porque claro, vienen de sus papás que vienen de 3 matrimonios. El caso mío, mi mamá se casó 3 veces y con los 3 tuvo hijos. Mi hermana mayor tuvo un papá, tengo otro papá que me lo mataron, y mis 3 hermanos menores tienen otro papá que fue el que me crió. Entonces para mí, empezar una relación y otra era normal. Hasta que llegué al punto de entender de que el divorcio no era opción. Porque venimos con esos patrones, con esas conductas copiadas, no heredadas de nuestros padres. El argumento que a veces tenemos contra Dios, ¿verdad? Y aquí 2 Corintios 10:5 dice: destruyamos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturemos los pensamientos rebeldes y enséñanos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Qué pensamientos a veces tenemos de Dios? ¿Verdad? Que Dios es un Dios pobre. No, es que yo nací pobre y Dios es pobre. Dios no escuchó mi oración. Dios bendice a otro, a mí no. Dios le da trabajo profesional a otro, a mí no. Y créeme que bastantes veces que peleé con el tipo, porque yo con la vacuum le reclamaba, porque el día anterior llegaba un amigo: Rica, conseguí trabajo en lo mío, y yo mandando hoja de vida. Y en la noche me tocaba hacer cleaning. Y sí, claro, aquí así es que me quieres ver tú, con la vacuum. No te rías, que también te ha pasado. O sea, nunca estás conmigo. O sea, estás con el resto, conmigo no. Yo que te sirvo, que te alabo, ahora no voy a hacer nada, porque, o sea, ¿qué conceptos tienes tú de Dios? Te ha robado el entendimiento, o ha influenciado el enemigo sobre ti en ese sentido. El argumento que tenemos contra otras personas: este es duro. Es que a mí no me cae bien fulanito de tal. Mírale ese peinado a José. Papi, un ejemplo. O sea, nos hacemos ideas de la persona sin conocerla. ¿Por qué? Porque escuchamos a mamá todo el tiempo, o papá todo el tiempo, o a tía o a tío todo el tiempo, diciendo: es que mira ese Ricardo cómo se viste. Mira el otro, mira, cree que le quede bien esos zapatos. O sea, ideas que te vas haciendo de la persona, ¿verdad? Y es que a mí todo el mundo me lleva a la contraria. Yo pensaba en alguien cuando escribía estas palabras, y él me está mirando. No te rías. Todo el mundo te lleva a la contraria. ¿Por qué? Porque siempre tienes contienda. Nunca das el brazo a torcer. Entonces ya, acuérdate lo que te dije. Cuando una emoción se vuelve reacción, y siempre es lo mismo, ya no vas a sentir, digamos, que piensas, sino que actúas. Entonces todo el mundo va a creer que todo el mundo está contra ti. ¿Me sigues? Lo veo como dormido.
esta parte, y era donde hay veces nos cuesta, y es el argumento que nosotros tenemos contra nosotros mismos. Por ejemplo, hay veces decimos que yo no me merezco esto. No, esto yo no, o sea, no lo puedo recibir. Es que estoy solo. Es que soy mamá soltera. Es que a mí, como no tengo novia, no tengo esposa, yo estoy solo. No sé hablar en público. Es que a mí el inglés no me entra. Y vaya que aquí sí tengo experiencia, ¿oíste? O sea, ese inglés no me entraba. Me tocó primero aprender a hablar español. Sí, pues, con ese costeñol mío. O sea, y era una barrera que yo tenía. O sea, era algo impresionante. O sea, hasta que unas palabras de mi esposa, lo importante de tener un buen apoyo al lado, y unas palabras que mi esposa me dijo una vez que me retumbaron. Dijeron: tú has vencido en tu vida obstáculos más grandes, te has enfrentado a situaciones más fuertes que esta, porque esto te va a quedar grande. Yo le decía: ya lo he dicho muchas veces, pero es que es mi bastoncito de batalla, es mi caballito de batalla. Yo le decía, es que mi inglés no es de 6, mi inglés es de 5, de 4.5. Yo no puedo conseguir ese inglés. Le decía a mi esposa: yo no puedo más, Adriana. No puedo. Y eso, ahora, ¿cuántos no puedos hay en tu vida? ¿A qué te estás enfrentando hoy que dices que no puedes? Son fortalezas que nos hacemos, porque nosotros lo que tenemos que hacer es vaciar lo que nos hace que no nos hace expander esta caja, porque esta caja se puede expander. La mente es un músculo. La mente es un músculo que tú puedes expandirlo, y no te imaginas hasta cuándo lo puedes expandir. Lo que es que necesitas sacar, como el aceite, ese aceite del agua, para que puedas echar nuevamente agua y no se vaya nuevamente el aceite a la superficie. Así es esta caja de pensamientos, así es nuestra mente. Temores que tenemos, fortalezas por temores. No sé cuál sea tu temor, o si hayas vencido algún temor. Temor a las multitudes, a la oscuridad, a las alturas. Fíjate que yo tenía un temor grande cuando estaba empezando en mi carrera profesional acá en Australia. Yo no sabía cómo era una entrevista de trabajo acá. Y la primera entrevista que yo voy, 4 tipos entrevistándome. Y mi inglés hace 4 años, imagínate, si el de ahora es como, imagínate hace 4 años. 4 tipos: manager, recursos humanos, el jefe inmediato y un senior. Y esos tipos me han bombardeado a preguntas. A mí me temblaba. O sea, yo me considero que soy una persona que sé defenderme en público. Y a mí me temblaban las manos, me temblaban los pies. Yo parecía una mesa guá. La boca se me empelotaba. Y después de eso creé temor. O sea, creía que todas las entrevistas me iba a ir igual. Hasta que nuevamente mi esposa: hey, Pila, necesitamos salir de esta visa. Necesitamos que te prepares. Prepárate. Si no te preparas, lógicamente que te van a bombardear. Es que esto se trata es que tú te prepares. Los temores o los errores que uno comete es por no prepararse. O sea, ¿en qué no te estás preparando para enfrentar? O sea, tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas en lo que tú quieras. ¿Cómo estás enfrentando esos temores, esos errores en tu vida? ¿Verdad? Perspectivas que tenemos acerca de otros. O sea, opiniones que hacemos acerca de otros.
¿Cómo vemos y cómo enfrentamos esa parte? Mira lo que dice Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar los sirvientes de otro, los hijos de otro, el esposo del otro, el jefe? Su amo dirá, su esposa, su jefe dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Mira, esas personas que tú juzgas son hijos de Dios y Dios no los juzga. Es que a mí no me gusta cómo predica Ricardo. ¿Quién eres tú para juzgar? Es que a mí no me gusta cómo canta fulanito. ¿Quién eres tú para juzgar? Si no lo juzga su padre, su amo, no lo juzga. Y pararse aquí, yo puedo hacer charlas de lo que tú quieras, pero pararse aquí no es fácil, porque aquí es la palabra de Dios. Y el que se para aquí tiene una responsabilidad enorme, porque no es hablar del pensamiento o lo que uno cree, es hablar de lo que dice nuestro Señor, y juzgarlo no es sencillo. Entonces, vean al pastor como el papá y denos la oportunidad a los tíos de llevarles las escrituras, un mensaje, pero no nos critique, por amor a Cristo. No nos bombardeen, no juzguen a tu hermano, a tu hermana. Y vaya que aquí, porque yo para juzgar a mi hermana, tengo una hermana que es ahí, la oveja negra de la casa. Todo hermano tiene una oveja, toda familia tiene una oveja negra. O sea, una que rebelde. Y la juzgo. ¿A quién juzgas tú? Chicos, por último, la depresión. La depresión es hay razones más profundas acerca de la depresión, de las angustias. Pero yo los animo, si están en alguna depresión, que lo miren como una fortaleza mental. Y los resultados van a estar asombrosos. Las personas que tienen problemas para dormir, que usan píldoras, o sea, si lo miran como una fortaleza mental, pueden salir de allí. Entonces, las fortalezas mentales son derivadas en primer lugar reconociéndolas. Tienes que reconocer si algunas de las que te he ilustrado, hay que reconocer que existen. Yo reconocí que era infiel. Me tocó reconocer que habían heridas del pasado que no me dejaban avanzar. Habían errores que mis padres cometieron, que por ende cayeron en mí, pero fueron sus errores. Y a partir de mí, yo tenía que impactar mis generaciones, mis hijas y los hijos de mis hijas, si Dios me da la licencia para verlos. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Eso no nadie lo va a tomar por ti. En segundo, identificarlas y renovándola con la palabra de Dios. Lo tercero es llevarlos, cuando ya las identificamos y las llevamos, llevarlas cautivas, llevarlos cautivos. Cuando venía de Colombia para acá, ahorita en diciembre que estuvimos visitando, en la silla ahí se ponen revistas y en esa parte leía una frase. En una revista de esa leía una frase, decía que nadie puede vencer al enemigo si no se conoce a sí mismo. Nadie puede vencer al enemigo si no se conoce a sí mismo. Y eso me causó curiosidad. Y ahorita que estaba leyendo y ahondando en este tema, es totalmente cierto.
O sea, las miles de batallas que nosotros vivimos en nuestra mente, los que vamos a enfrentar. O sea, aunque tenemos limitaciones, tenemos que enfrentar esas batallas. ¿Con qué? ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo miramos nuestros pros? ¿Cómo miramos nuestros contras? O sea, no hay un territorio más crítico y más difícil que tu propia mente. En esta cajita no hay nada más complicado que eso. Y es un campo de minas que si no le damos la atención correcta, te puede explotar en cualquier momento. Y por eso es que vemos lo que vemos divorcio, vemos contiendas, vemos desenfrenos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad tuya hoy? De meter pensamientos buenos o malos aquí en esta caja. Familia, pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor, hoy reconocemos que fortalezas en nuestra mente tenemos. Fortalezas que controlan nuestra conducta. Fortalezas que controlan nuestro cuerpo físico. Fortalezas, Señor, que se están tirando nuestro matrimonio, que se están tirando nuestra vida. Señor, nuestras malas experiencias en casas de papá, de mamá, la hemos llevado a nuestro matrimonio, a nuestra vida. Y ese regalo que tú nos diste de esposa, de esposo, lo estamos viendo de otra perspectiva. Hoy queremos pedirte que nos perdones. Le hemos creído mentiras al enemigo acerca de ti, acerca de nosotros mismos. Pero te pedimos, Señor, que sanes nuestra mente. Queremos renovar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. No queremos, Señor, ser guiados por las malas experiencias, por las mentiras del enemigo. Queremos ser guiados por la verdad de tu palabra. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, dice la palabra, Señor. Yo quiero ser libre, por eso yo renuncio a esas mentiras. Yo comienzo a declarar que renuncio, que no necesito de los vicios, del adulterio, de la pornografía, de lo que sea que no sea tuyo, Señor. Hoy renuncio a ser esclavo de esos vicios. Gracias, Señor, por tanto, por bendecirme, por honrarme, por cuidarme. Hoy quiero tener la responsabilidad de mi vida y mi mente. Hoy quiero que mis pensamientos sean libres. Hoy quiero que mis pensamientos sean positivos. Quiero que vacíes esa caja llamada mente y llenarla de pensamientos positivos guiados por ti, Señor. Que seas tú, Señor, el que me dé la destreza, Señor, para poder seguir avanzando, Padre mío. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, familia. Demos un aplauso a nuestro Dios.